Hola, bienvenidos a un episodio más de El Dislate de la Onda Corta. Este es nuestro episodio número 43 y llevábamos como 7 meses sin grabar hasta que un día iba yo cruzando por Instagram y me encontré un mensaje del señor que tengo a mi lado, que se llama Carlos Arango. Me dijo, hey, invítame a tu podcast. Y yo le dije, ¿a cuál de todos? Y me dijo, a cualquiera. Y yo, listo, ya sepa cuál. Entonces, el feliz regreso del Dislate es con don Carlos Arango. Carlos, ¿cómo estás? Pues bien, no sabía que era una reinauguración, pero funciona. Sí, esto vamos a poner un letrero naranjado que dice Nueva Admont Gaud. Eh, Esto es el dislate desde el nuevo espacio que tenemos en la onda corta, el nuevo estudio donde nos juntamos a conversar, donde nos juntamos a hacer, donde nos juntamos a experimentar con el contenido. ¿Vos qué? Pues bien, mira, no había venido por estos lados, está chévere el parche, me gusta, como reactivando un poco lo manual, lo que es distinto, como dándole un espacio a la alternatividad, si todavía esa palabra cabe. Alternatividad. Me gusta eso para que empecemos a hablar. Ah, La alternatividad en la música existe. uh, bueno, en principio habría que separar como dos grandes territorios, la música, digamos, comercial y la música en general, que puede llegar a tener alguna presencia comercial, pero no se hace con ese ánimo. Sí. Cada vez la frontera es más difícil de mantener. La alternatividad siempre ha sido una opción. Lo que pasa es que nosotros tenemos el formato de alternatividad noventera, que es uno. ¿Sí? Pero siempre ha sido una forma de lograr el interés de las audiencias, digamos. Entonces, siempre que ha habido una música que empieza a ser como la que gana la mayoría de atención, hay un montón de gente que no estaban ahí al principio y se suman, y habrá otros que digan, no, lo mío es distinto y seguirán haciendo otra cosa, y esa otra cosa será lo alternativo, en principio. Ok. ¿Por qué le hice esa pregunta a don Carlos Arango? Porque el señor es músico, pero abre los ojos porque cuando uno Es, dice él es músico y es todo el muy mundo lo mira como, comprometedor, sí. uy, Dios bendito. Pero también es filósofo, Ah, sí. pero también es doctor, pero también es candidato a postdoctor, pero también es profesor y pues hoy en día mucha gente lo conoce, lo distingue, lo ha visto hablando de música y haciendo investigación de música. Sí. ¿Por qué investigar la música? Bueno, hay dos razones principales. Una muy personal, que es como en algún momento que quería tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamorara de mi voz. Pues hubo dos señores muy responsables, que son don Carlos y doña Margarita, que dijeron, no, ¿qué otra opción hay? O sea, como, no, no vas a oír de eso. ¿Sí? Además, con una contundencia magnífica, tipo, si estudia música va a terminar como profesor de guitarra. Con lo cual, pues, estudié comunicación y terminé como profesor de comunicación, pero Ok. eso no se debía venir en ese momento. Entonces ahí hay, pues, como un asunto personal que me mantiene siempre cerca de la música, pero más desde el lado aficionado. Y luego, al otro lado, voy desarrollando una carrera en la investigación. Y luego, al momento de hacer la tesis doctoral, dije, es el momento de juntar esos dos recorridos y pensar desde la investigación y desde la filosofía, que es lo que vengo haciendo, pues una cosa que nunca se fue. O sea, porque nunca se fue, siempre estuvo, porque íbamos a conciertos, o porque estábamos pendientes de los discos o de los videos, o porque hacíamos los propios discos, los propios videos con las bandas y con los proyectos. Entonces, ahí hay una razón. Luego hay otra razón, que es mucho como evidenciar día tras día, noche tras noche, el inmenso poder de conexión emocional que ofrece la música, y que si bien hay una gran cantidad de líneas de estudio que abordan el objeto de la música, no se ha mirado propiamente desde la comunicación ni desde lo emocional. Entonces, bueno, sumando esa decisión de hacer la tesis de doctorado sobre música y luego viendo el estado actual de la investigación, entonces voy notando que existen unos pequeños territorios donde uno puede como aportar algo, si se quiere. Esa es como la doble razón de investigar la música. Wow. Y entonces, las emociones y la música y la comunicación. Sí, sí. ¿Cómo hace uno en pleno siglo XXI para que su música comunique emocionalmente o Ah, emotivamente?
Ahora que es cuestión de entrar a una inteligencia, poner un prompt y sale una canción con arreglos, con letra. Ajá. Sí, claro. Mm, también hay varias opciones de responder, pero digamos que lo que nos ha mostrado la historia de la música, que además es enorme, es que hay un cambio a partir de una persona que es muy importante en la historia de la música. Hay un cambio a partir de su aparición. Esa persona es Beethoven, ¿sí? Sí. Ludwig van Beethoven, que digamos tiene un piecito en el clasicismo, es decir, una música que intenta respetar las formas y ser como Ujú. muy adornada, y va girando hacia una música que suena como a vísceras, como a corazón, como a dolor, como a susto, ¿sí? Y eso se va a entender como el romanticismo. A partir de Beethoven pasan varias cosas. Una es que la figura del compositor sale del fondo. O sea, el compositor era antes, digamos que cuando yo tenía un palacio tenía un Sí, jardinero, dos chefs y un compositor. sí. Porque no había música grabada, entonces se Ujú. necesitaba alguien que escribiera música para cada fin de semana, para misas, fiestas, celebraciones y demás. Ajá. Sí, ok. Funerales. Hay una anécdota, ahí es donde uno debe decir, no, no sabemos si es cierta, pero merece ser cierta. Parece ser que alguna vez el señor que le pagaba el salario a Beethoven recibió una visita a las 3 de la mañana y pues le pidió a su funcionario, despierta al pianista. Y el pianista fue supuestamente a despertarlo y Beethoven le dijo, ¿a qué? No, es que llegaron unos amigos del, pues felicitarlo, pero yo pues yo no toco chisga, yo no estoy para amenizar, o sea, yo soy Ajá. un creador, ¿vale? Y en ese acto de rebeldía parece ser que se instauró algo que es una doble condición. Por un lado, claro, la figura del creador. Ah, es que, ¿cómo así esta música la escribe alguien? Sí, y se empiezan a firmar las obras y todo este movimiento pues de arte que hace que el artista deja de ser artesano y empieza a ser como lo entendemos hoy, que es como genio artista, figura, ¿sí? Tal. Y lo otro que logra es como poner por delante lo emocional, que al final es un asunto de cómo expresar lo que uno está sintiendo, que en el caso de Beethoven parece ser muy tormentoso, Sí. además. Y también hay como otro detalle coctelero ahí, y es que al funeral de Beethoven es probablemente el primer funeral de un músico al que mayor Gente número de fue personas asistieron, se calculan entre 10.000 y 30.000, que para la época era un como gentío. un gentío por un músico. Pues Ajá. que ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, claro, parece ser que a partir de Beethoven estamos escuchando en la música no solo las notas, sino lo que esas notas, esos ritmos y en fin generan en nosotros emocionalmente. Wow, qué lindo eso. Mencionaste la chisga. ¡Ja! Los que estamos vinculados al mundo de la música Ay, sabemos qué es la chisga, polémica. pero ¿qué es la chisga? Bueno, la chisga es un término despectivo. Ajá. ¿Sí? En general, en Colombia, las palabras que tienen che tienen ahí una nota de charrura, como de, bueno. La chisga es cuando un músico va a interpretar un repertorio que no es propio, sino un repertorio ampliamente social y comercial, que la gente pide sobre todo para amenizar sus fiestas y reuniones. ¿Y qué quiere decir amenizar? Pues que cuando uno va a un concierto de un artista, todo está preparado para que uno admire a ese artista, herencia de Beethoven, ¿sí? Sí. Pero cuando alguien está amenizando, este es la típica situación en la que uno va a comer o va a alguna cosa, y ahí atrás hay como una música. Eso es Ujú. como la chisga. Entonces, en el ámbito musical es como la cosa más proletaria que se puede hacer en el ámbito de la música. Y se toca y se toma o se menciona despectivamente, porque aunque amamos la música comercial y cantamos los éxitos de diciembre como si la vida si nos fueran ello, finalmente es un repertorio fácil. O sea, Ajá. técnicamente para la inmensa mayoría de los músicos es cuestión de pocos acordes y las canciones son las mismas, entonces no hay que ensayar. Entonces uno puede terminar una chisga con músicos que nunca ha visto, pero la canción se toca igual, entonces es. Sí, si usted alguna vez ha tenido un amigo que canta Lamento Boliviano con una guitarra, Se dice que su entiéndalo amigo así. está en el ámbito de la chisga. O si ha estado en un bar y ha pedido de música ligera, pues Ajá. inevitablemente estamos en el ámbito de la chisga. Hacer los discos. Has tenido bandas, tenés bandas. ¿Cómo es hacer música en Medellín? ¿Cómo es hacer rock en Medellín? ¿Cómo es hacer música alternativa en Sí, sí, sí. Medellín?
Oh, bueno, pues además uno llega a eso medio llamado por el romanticismo. Mira cómo nos rayó Beethoven, ¿no? Ajá. Sí. Uno llega ahí por el romanticismo de un disco, ¿cierto? Pues como de grabar y tal. Em, Además es muy bonito que cuando uno piensa en un número de canciones que están compiladas en un mismo pues, formato, bajo un nombre, y que cada canción o cada track es como una parte de una historia, no hemos encontrado aún una palabra que no tenga una referencia a lo físico. Entonces uno dice, un disco, y no, no es un disco, entonces como digo, álbum. Bueno, abstracto, trabajo discográfico de pronto. Se llega un poco por la nostalgia. En el Medellín de los 90 había muy pocos estudios para esa música alternativa y de hecho uno de esos estudios se volvió célebre, que era Estudios El Pez. Ajá. em, Con el y Chata. El Chata y Y Jorge Ceballos, sí, que aún sigue. sí, sí. Ellos luego se separaron, pero el Jorge Ceballos aún sigue. Y se grababa en una mezcla de formato analógico con híbrido, que era el ADAT, que era cinta, pero grabado era datos. O sea, era un momento intermedio de, no era totalmente análogo, es decir, no se grababa en una cinta. Sí, eso es finales de los 90, Sí, principios de sí, los 2000. exactamente, mini disc, o sea, como por ahí. Bueno, era difícil conseguir donde grabar y en todo caso era caro. Luego, pues con la llegada de lo digital, sobre todo empezando los 2000, digamos, ya hubo como una proliferación de estudios porque cualquiera que tuviera un computador con una tarjeta de sonido Creative ya decía pues que tenía estudio de grabación y le tocaba a uno competir con la olla a presión, con la licuadora de la cocina y etcétera, pero bueno. Y ya creo que el asunto muy 2010, 2012 ya estaba mucho más estable, había una oferta más amplia de estudios con salas, con un acondicionamiento acústico medianamente decente y tal. Pero sí creo que se llega, y sobre todo en rock, sí creo que se llega mucho desde la nostalgia. No, no se graba como con la esperanza de que pase algo con el disco, sino como con la esperanza de tener algo que mostrarle a los sobrinos o no sé, como en el futuro. Sí, y más cuando uno llega como a grabar un disco, sí, que todavía es una cosa que, bueno, los reggaetoneros lo están trayendo de regreso como concepto, pero estuvo muy desdibujada mucho tiempo, hubo singles y tal. Sí. Pero digamos que Medellín es una ciudad que siempre ha sido muy musical y ha habido música que se ha hecho acá y ha habido música que, habiendo sido hecha acá, estoy sobreabusando del verbo haber, ha salido para el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, chucuchucu, el vallenato romántico, Sí. finisecular, Sí, el que llama el vallenato el chillón. vallenato llorón, y desde luego el reggaetón. Entonces, en todo caso hay una memoria ahí, hay como lugares emblemáticos en Laureles, Robledo, El Poblado, Aranjuez, y que ha habido siempre como parche de gente que hace música. En este Mi Buñuelo de la 70, por ejemplo, por Belén Rosales. Hay un Mi Buñuelo, hay como una iglesia y un Mi Buñuelo. En ese segundo piso, creo que ensayó Equimosis, estuvo el estudio de José Lopera, que era el baterista para entonces, el estudio Sí. de Toby, luego le agregó José Pablo. O sea, ahí siempre ha habido gente o que ensaya o que hace música, un estudio o todo. Y ha habido muchos parches célebres así regados como alrededor de la Sí. ciudad. Exportamos música en esta ciudad. Esta ciudad es al final una industria musical, la berraca. Sí. Hace unos años, hablando con Mario Duarte, Mm. se nos ocurrió hacer una serie de televisión que se llamara como El Barrio del Movimiento en honor a Guayabal, ¿cierto? Mm. Y a todo eso que había entre discos y discos fuentes, ¿cierto? Que es Sí, sí, sí. esa zona de San Pablo, Cristo Sí, sí, Rey, sí, sí. Santa Fe, todas esas vueltas que fueron barrios donde vivieron Rodolfo Aicardi, hasta Celia Cruz, Sí, Pacho Galán y sí, un sí, sí, montón sí. de cosas. ¿Qué tiene Medellín Mm, que no tienen otras ciudades para adaptarse, mm, entender el momento mm. y exportar tanta Sí, sí, música? sí. Ups. Yo la verdad creo que tiene mucho menos que ver con lo artístico que con lo comercial. Creo que es el ánimo comercial. Lo que pasa es que, sobre todo en el ámbito artístico, uno dice comercial y ya se ganó el odio de medio auditorio. Ujú. Al final, algo comercial es algo que intenta o que pretende o que está interesado en que sea intercambiado, que vaya y venga.
Sí. Entonces en Medellín, ese ánimo comercial a mí sí me parece que ha influido mucho, porque es que, a ver, haber sido en algún momento de la historia la segunda ciudad industrial del país, en este hueco en el que estamos, a Medellín, Antioquia, sí que además fue fundada por gente que quería precisamente distanciarse un poco del proyecto del interior de Tunja y esto por allá. Querían como estar en un avión, aún en Colombia, pero separaditos. Y uno geográficamente lo ve muy fácil, o sea, es que salir de Antioquia, quitemos los túneles, pero salir de Antioquia por carretera o sea, es re difícil, ¿no? Ujú. Bueno, entonces, una ciudad que llega a eso, evidentemente está empujada, un territorio que llega a eso, evidentemente está empujado por un interés de intercambio también. Entonces se genera ahí como un flujo de energías, digámoslo. Claro, el estar aislado geográficamente como que genera la compensación de buscar salir. Había alguien que hablaba de los símbolos de la Feria de las Flores, que me parece muy significativo para hablar de esto. La Feria es de las Flores, chulo. Sí. Pero los eventos centrales son chivas, autos antiguos, hay como hasta motos, hay arrieros, o sea, como que en el inconsciente colectivo paisa está como salir, claro. Bueno, entonces, ese ánimo de salir, uno lo mira en la música y es, primer momento, años 60. Entonces hay una situación geopolítica en Cuba, que era de donde venía la música tropical, y entonces hay la necesidad de la gente sintoniza algunas de esas emisoras de Cuba vía onda corta. Algunas llegan hasta Barranquilla, pero no llegan más adentro del país. Pero la gente ya quiere seguir escuchando esa música. ¿Quién la hace? Bueno, ¿quién la hace? Val. De pronto encontramos quién la graba y en dónde. Entonces se empiezan a sumar cosas. Este señor Fuentes había recibido una plata de la familia para montar un laboratorio de química. Le dieron una plata y un tiquete a Estados Unidos. Vaya, mijo, y compra insumos para un laboratorio químico. Y el man fue allá y aprendió las artes de la grabación. Y en vez de probetas y tubos de ensayo, trajo micrófonos, una consola. Tal. Entonces, ese estudio arranca en Barranquilla, pero ocurre que la esposa del señor Paisa le dice, no, qué calor tan berraco, vámonos para Medellín. Entonces, llegan a Medellín. A su vez, en Medellín había un inmenso mercado de músicos, chisgueros, disponibles para hacer lo que usted necesitara, jingles, serenatas y también para hacer los conjuntos musicales de las emisoras, Ajá. porque las emisoras era prácticamente más fácil tener músicos que discos, porque los discos eran pocos y eran caros. Y se empieza a sumar un circuito ahí de gente que tiene como esta sensación en común, es, se está necesitando un producto, vamos a producirlo, vamos a generarlo. Ok, están unos muchachos quinceañeros del San Ignacio y esos colegiecitos así de gente blanca y linda, que tenían guitarras y bajos eléctricos. Pero había músicos costeños que tenían todo el background de la cumbia, el fandango. Bueno, juntemos. Y empiezan a juntarlos. Entonces uno escucha Fantasía Nocturna o esas canciones así de comienzos de los 60 o los Teenagers, Golden Boys, y está escuchando eso. O sea, un sabor costeño que da como la base, pero hay una forma de interpretar, hay cierta musicalidad ligera, es decir, que no es complicado, es agradable, eso es que cariñito, que no es compuesta acá, pero hay una forma particular como acá la graban y tal. Entonces, en ese primer momento aparece el chucuchuco, años 60, y es el primer momento en que Medellín logra eso. Había cosas con el tango, había cosas con otros ritmos, pero grabado, producido y cuyo sonido se hubiera ideado acá, sin duda es eso. Tanto que un folclorista podría resentirse que le digamos cumbia al chucuchuco, porque Ajá. la cumbia es un montón de patrones más complejos. Sí, la cumbia es una hembra que salió del mar. Ah, mira, eso es Emir Boscan, si mal no recuerdo. El caso. Pero aquí se coge ese nombre, se simplifica, que aquí hay un punto que me parece fundamental de la vocación comercial de Medellín aplicada a la música. Simplificar. Sí, o sea, listo, todo bien. La cumbia interpretada por la gente que sabe es un enredo. Pero, ¿qué tal si cogemos todo eso y lo convertimos en un beat? El ch, 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 ch. Y sobre eso, y ese beat es el que va de México a la Patagonia, literal. O sea, si uno mira cumbia Ajá. villera, cumbia a lo Monterrey, cumbia a lo peruano, Sonidera. tal. Pero el beat, el tititi, que simplificaron acá, ahí está. Y entonces,
Luego va a pasar con el vallenato llorón, luego va a pasar con el reggaetón. Trazando como unas líneas generales. Primero hay una intención, sí, comercial. Pero comercial no necesariamente implica vender, sino meterse en una película y generar que ese producto sea de interés para otros. ¿Sí o qué? Luego hay otro asunto y es como quitarle ciertas huellas de identidad que hacen que esa música se asocie a un territorio y al quitarle esas huellas de identidad, permitir que se internacionalice. Pasa con la cumbia, pasa con el vallenato y pasa sobre todo con el reggaetón. Que acá en Medellín deja esa estética cangri, maleva y todo ese asunto. Ahorita quiero que hablemos de Ah, eso. bueno, va. Sobre todo porque yo tengo una anécdota alrededor Ah, de sí, esa situación. eras cangri. No, no era cangri, yo siempre fui punkero. Ah, Y mira. fui tan punkero que terminé trabajando en una de esas grandes disqueras Así que antioqueñas. hay que ser punk. Sí. Y ahí trabajando en una de esas grandes disqueras antioqueñas, pues conocí a un montón de personas Ah, asociadas al reggaetón, sí, ¿cierto? sí, sí, sí. Y asociadas al reggaetón, tipo Tego Calderón, tipo Dani Ah, pero Canadá, la crema, pues. ajá, Pina y un montón de gente que uno dice, uy, pana. Y un día conversando con uno de ellos, me dice, Medellín salvó el reggaetón. Ah. Y yo, ¿qué? Esto, 2012, 2013 más o Ajá, menos, me ajá, dice, ajá, ajá, Medellín salvó el reggaetón. ajá. ¿Por qué? Y me dice, porque el reggaetón iba de salida, Sí, iba en punta hacia abajo, vea, ¡fu! sí. Y llegó a Medellín todo ese maleanteo, todo ese yo soy el más tan, yo soy el que le va a dar bala a todo el Bellaqueo. que al que se me Atraviese. atraviese, no sé qué. Y lo cogieron unos peladitos y lo hicieron pop. Lo hicieron pop. Tal Y cual. entonces lo hicieron romántico y le metieron otras cosas Sí. y lo convirtieron en el género del mundo. Es correcto. ¿Vos por qué llegaste a estudiar el reggaetón? Porque también tengo vocación punkera. Em, uy, no sé, es una suma de cosas. A ver, primero, no habré perreado más que 2 o 3 veces en la vida desde la pura incomodidad. O sea, tan- estando en esa incomodidad de ver como a una hembra ahí como contra la pared, muy dispuesta y yo como en el prejuicio de tan, etcétera, como pensando cosas, sobrepensando cosas. Dije, no, es que mira, ocupar este rol físico de el cangri requiere una carga no solo física, sino como emocional, que evidentemente a mí no me da, pero sí la quiero entender. Ahí hay como un insight, ahí hay un primer asunto. Ta. Luego está hablando con César, un amigo y que es mi socio en la investigación particularmente de perreíto, pero con datos. Estábamos escuchando el bombo del Sí, reggaetón 2000ero temprano sí, a lo que se escucha luego. sí. Solo el bombo, ¿no? Y el bombo cambia de carácter impresionante. O sea, el primer bombo es como si yo cogiera aquí una baqueta y le diera este Sí, micrófono. es Sí, o qué es. durísimo. Sí, es atacado y es como en la Por cara. eso se habla de la agresividad Sí, del reggaetón de la sí, mata. sí, 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 el de la mata. Eso. Y luego uno escucha un bombo mucho más ambiental que tiene mucha más carga de subgraves, ¿no? Que entra más como por el pecho y que está como más regado en el espacio y que tiene unas relaciones más amables con los bajos y todo eso. Entonces, ahí luego, vení, ¿cómo hacemos para investigarla? O sea, ¿qué fue lo que cambió? Y empezamos como a buscar rutas para resolver esa pregunta. Y luego ya un tercer asunto más desde lo sociológico, pues la verdad, en pandemia se juntaron varias cosas, hubo varios duelos y hubo mucho tiempo en mi vida. Y entonces yo dije, no, pero esas preguntas hay que darles marco teórico. Vamos a ver. Entonces, como investigador, bases de datos. Sí, ok, vamos a bases de datos a ver qué hay. Y mi prejuicio era que no iba a haber más que 3, 4 artículos académicos sobre el reggaetón. No, para mi sorpresa había más de 100 hacia el año 2000. Sí, pues, no, 2020 en la pandemia, sí, ok. Sí. Y me los leí todos, pues, pero así. Y leyendo, sí, redescubrí como muchas cosas que me parecieron muy interesantes. Lo que más me gusta del reggaetón es que repele cualquier intento de simplificarlo a una cosa y ya. Entonces alguien dice, no, es que es misógino. Sí, pero, o sea, el reggaetón es el género del sí, pero. Sí,
hay misoginia, pero dos cositas. Uno, ¿estaríamos dispuestos a afirmar que está solo en el reggaetón? No. Dos, ocurre que siendo y todo el género que es desde lo lírico y lo visual, hay un montón de mujeres de una generación que encontraron en esa forma de baile también una forma de liberarse de la presencia masculina. Porque en el reggaetón, esto lo sé por una amiga investigadora de AFIT que está haciendo el doctorado sobre perreo, en en el ámbito del perreo, quien protagoniza el asunto es la mujer, porque la mujer decide si perrea sola, si perrea con otra mujer o perrea con un hombre. Y aún si perrea con un hombre, decide ¿Cómo? hasta dónde llega y cómo. ¿Sí o qué? Entonces, a mí, tal vez por ser disperso y tal vez por estudiar filosofía, para mí todo lo que es como ambiguo, como que falta aclarar, me parece un terreno de investigación mucho más interesante que aquellos ámbitos en los que, como el rock, ¿sí? Ajá, Que es el género de la vida, pero como que ya está, ¿sí? sí. Ya Como que está ya, tan estudiado sí, que uno no... eso. Y aún estéticamente cuesta encontrar una banda de rock que logre explorar hoy, a 2024, Ajá. como otros matices o es muy difícil. En cambio, el reggaetón, pues que es un asunto del que llevamos hablando poco más de 20 años, yo siento que todavía pueden pasar cosas y todavía se pueden estudiar. Me parece mucho más interesante estudiar un fenómeno que esté vivo, vigente y actual, ¿sí? Que hacer estudios de libro, pues como de cosas que ya no están presentes. Sí, Eso, por ahí. qué teso eso de estudiarlo vivo. Sí. Y me parece muy particular porque yo una vez, cuando estaba estudiando historia, Mm. le dije a unos compañeros que yo estaba pensando en hacer mi tesis sobre cómo Bad Bunny y Zetangana eran los nuevos punqueros del mundo, ¿cierto? Por Porque favor. entendieron el género urbano en toda su amplitud Sí, y un día sí, 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 sí. dijeron, yo hago perreo, pero qué pereza hacer perreo porque estoy haciendo lo que todo el mundo y tomaron la misma decisión que The Clash, de decir, Sí, yo no sí. quiero ser comercial porque ya el punk se hizo comercial, me voy a devolver y voy a empezar a entender el género urbano en en su Sí, amplitud. sí, sí. Y salen discos como Mañana será bonito, como Yo hago lo que me dé la gana, El como El último tour madrileño. del mundo y El madrileño, ¿cierto? Que incluso muchos de ellos vienen desde renuncias de, es que ya estoy Sí, haciendo lo mismo que todo el mundo, voy a sí, hacer sí, sí, algo sí. Me diferente, devuelvo. ¿cierto? Y a eso es a lo que voy con estudiar algo vivo, Sí, sí, sí. ¿cierto? Que se pueden tomar decisiones alrededor de. Y el reggaetón sigue vivo. Sí, Es más, hoy en día podríamos decir que está más vivo que nunca sí, por lo que mueve emocional, económica, sí, industrialmente, sí. llenando estadios en todos los idiomas del habidos y Ya, por haber. ya. ¿Por qué las emociones del reggaetón? O sea, cierto, Sí, porque a sí, uno sí. siempre le han dicho, no, pero es que el reggaetón no transmite nada. No, pero es que el reggaetón es súper básico. No, es que las letras del reggaetón, es que la música del reggaetón. ¿Cierto? ¿Qué emociones va a haber ahí más allá de querer follar con alguien? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cierto? ¿Qué emociones van a haber ahí? ¿Cierto? Y vos te sentás a escuchar a una chica como Karol G, te encontrás un montón de emociones sobre la ruptura, sobre el dolor, sobre Sí, el despecho, pero también te encontrás esos momentos en los que está enamorada, esos sí. momentos en los que todo le brilla, o aparece un tipo como Fade que quiere ser agresivo, pero es una nea romántica agresiva, ¿cierto? Entonces es como, wow, Sí, sí, sí. ¿cierto? ¿Por qué esa emocionalidad? O Sí, sea, sí. es querer entender cómo una sociedad como la de nosotros, que es sumamente violenta, expresa sus emociones y las suelta a través de esa música, o es simplemente quiero entender la música y quiero entender por qué es la emocionalidad de esa música. ¿Desde dónde viene esa pregunta? Hay un montón de raíces, ¿sabes? Hay una premisa que no le gusta mucho escuchar a la gente conservadora y es que, así como los dirigentes, cada sociedad tiene la música que se merece, ¿sí? O sea, nos gusta mucho pensar esta lógica del oprimido, más bien del alienado, y es que hay alguien que pone plata y decide qué es lo que terminamos escuchando. Pero el asunto no es tan simple. Es decir, si esa música básica, ramplona, etcétera, etcétera, es la música que nos está vinculando mayoritariamente.
hay algo de nosotros que esa música logró expresar. ¿Sí o qué? Entonces, el interés por las emociones viene en la música. Los estudios más recientes de música, o mejor, el área de estudios de música que más ha pelechado en los últimos tiempos y que más aportes significativos a mi manera de ver ha realizado está por la neurociencia de la música. Entonces, ellos han desarrollado unas formas de leer el cerebro en función de cómo reacciona a los estímulos musicales, tanto desde el punto de vista de la creación musical como en la escucha musical. Em, y ocurre que han encontrado 6 tipos de cableado en el cerebro según la reacción a la música. Casi nunca me acuerdo de los 6. Si me acuerdo de 5, démonos por bien librados. Pero esto quiere decir, hay que partir de una premisa. Si los evolutivos dicen, pero a ver, si la música es un producto de la evolución humana, es decir, si desarrollamos el lenguaje musical para tener música disponible, si desarrollamos la música no fue por una entretención, y aun si fuera para una entretención, que aún hoy exista significa que aún hoy sigue contribuyendo en la evolución de la especie. Eso es como un primer statement. Es decir, la música es un diseño evolutivo. Primer, primer golpe ahí como de contundencia. Luego, cuando estudian cuáles son las formas como el cerebro, según cuáles son las redes que se arman, acorde a la música, encuentran unos tipos. Primero, vamos a llamarlas canciones, pero no necesariamente son canciones, pueden ser piezas musicales. Canciones de amistad. Es decir, una de las razones por las que nos inventamos la música es porque con eso Socializar. conectamos. Eso. Dos, canciones de alegría. Claro, hay que celebrar. Entonces, desde las tribus aborígenes y todo esto, se encuentran piezas que hacen alegoría a que estamos felices y ahí lo estamos celebrando. Canciones de espiritualidad, ¿sí? Que tiene que ver pues como con la convicción de algo que trasciende la simple materia y que la conecta de alguna forma. También canciones de tristeza, ¿sí? Porque todos tenemos una canción que cuando estamos tristes sabemos que si la ponemos nos pone más tristes y por eso la ponemos, Ujú. ¿sí? Resulta que cuando nos metemos a ese hueco realmente estamos haciendo lo que la especie diseñó. La especie diseñó un mecanismo que se llama la tristeza, que es una emoción que nos permite sacarnos como de la vida principal un ratico, poner la vida entre paréntesis, reflexionar y revisar. Y todos necesitamos esos momentos de... La emoción de la tristeza no es muy pop, no es la más taquillera, pero fíjate todas las canciones que se han construido desde ahí y cuán importantes Son. siguen siendo. Canciones de conocimiento. Pues yo soy de la generación de aprender las tablas de multiplicar con canciones, pero no solo aprendimos tablas de multiplicar con canciones, sino que la humanidad a lo largo de su historia ha empleado la plataforma musical para transmitir información sobre qué plantas consumir, qué lugares no frecuentar o si tal. Y canciones, obvio, de amor, que ya es para un vínculo más horizontal o Ajá. algo más de futuro. Entonces, esas 6 tipologías lo que nos dicen es esas 6 formas de sentir, ¿cierto? Están muy presentes en la música y no es accidental, sino que nuestra especie diseñó la música precisamente para poder administrar esas 6 formas de estar en el mundo, que son la amistad, el amor, la espiritualidad y demás. Entonces, si uno mira el reggaetón, ¿qué lugar cumple? El reggaetón cumple varios, desde luego. Pero eh, hay unas canciones, es decir, el ritmo es sexual, ¿sí? Se llama perreo, ¿sí? Ahí no Sí. estamos ocultando nada, se llama así. Y una cosa que es fundamental aquí al respecto es que no es un defecto, es una condición del género que no le podríamos sustraer. Está para eso, ¿sí? Ese es uno de los lugares importantes que ocupa. Y luego, efectivamente, acá en Medellín y pues a partir de la influencia de la obra y el legado de Maluma, Caro, evidentemente Balvin, que empieza a haber otro tratamiento temático de las letras, entonces empieza a contemplar esos otros matices. No tengo el recuerdo de una canción de reggaetón de amistad, pero tiene que haberla. Más de enemistad, sí, pues como, ¿cómo es? Me acosté con tu mujer, no me Ajá. acuerdo. Sí, dormí con tu mujer. Dormí con tu mujer. Qué fuerte, amigos. Pero bueno, sí, diría eso. Es. Utilizamos la música
para amplificar, matizar y en general administrar lo emocional. Y cuando lo hacemos, no estamos haciendo nada distinto que cumplir con la misión por la cual nuestra especie diseñó la música. O sea, todo está bien. Qué chimba. Hacer música en Medellín y no hacer reggaetón. Es posible, Eh, amigos. Hoy en día yo sigo muy vinculado como a esa onda punk y a esa onda rock de Medellín. Ya muy indirectamente, porque pues tomé decisiones de De vida. alejarme. En algún punto también fue como, usted está trabajando con reggaetón, todo bien, ¿cierto? Lo excluyeron. Porque hay muchos radicalismos y hoy en día hay mucha gente a los que el rock nos enseñó mucho de la calle y de la producción. Hoy en día están trabajando también con esos grandes artistas del reggaetón y es una cosa muy bonita y muy particular Sí, que ha sí, sí. pasado. Pero yo me alejé mucho de ese rock, sobre todo ese rock de Medellín que tiene ciertos radicalismos, ¿cierto? Y el rock de Medellín es muy radical en muchos sentidos. Y hoy en día se están haciendo la pregunta de cómo salvar el rock de Medellín o qué está pasando con la escena independiente de rock en Medellín. Y vos cómo lo ves desde desde el estudiarlo desde afuera, desde incluso desde adentro, siendo también miembro de banda, que hace conciertos, Claro. que toca, que se para en una tarima y que a veces dice, parce, me gasté todos los esfuerzos y vinieron 20 peludos, ¿cierto? Que esa es al final la pregunta de... No, la respuesta que dice ahorita es que hacemos rock por románticos, Sí, un poco. La ¿cierto? verdad, sí. Y... ¿Por qué insistimos? ¿Cierto? Porque en Medellín insistimos viviendo en la nostalgia de un género que fue fructífero hace 30 años y que es Ajá. fructífero como cada 10 años Sí, con sí, unas oleadas súper amplias donde sí, solo 3 bandas sobresalen y el sí. resto dicen yo voy a montar una banda igualita y voy Eso. a sobresalir y Sí, el sí, sí. sostenerse es muy difícil, sobre todo porque ahorita hablábamos de lo comercial, que Ujú. hay muchos que dicen, no, yo no quiero ser comercial, pero al final buscan vivir de eso, entonces tienen que encontrar una manera de ser comercial para poder vivir Y de, hace canciones. ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves vos el panorama de ese rock de Medellín, de esa música independiente de Medellín? Mm. Empecemos por lo de hace canciones. Cuando alguien dice, no, es que yo no quiero ser comercial, pero compone canciones, ya estamos, o sea, la canción es una forma musical. Hay muchas, no sé, concierto, sonata, suite, Ajá. hay canon, madrigal, o sea, muchas formas de música. Canción es una, que deriva del Lied alemán, ¿sí? Que es como, o incluso se puede pensar que viene del aria, que es como el pedacito de la ópera que tiene la parte cantable más repetible, ¿sí? Ajá. Las arias. Entonces alguien dice, no, yo no quiero ser comercial, pero compone canciones. La canción es un formato comercial. Ajá. Es eso. Y duran 3 minutos y medio o tal, pues porque básicamente era lo que permitía el primer formato para grabar acetatos. Y además está también permeado por la lógica de la radio. En la radio, de hecho, lo primero que se intentó grabar en el fonograma eran las sinfonías de Beethoven, pero es un Ujú. enredo, pues porque esto no da más que, no sé, 20 minutos de audio y la sinfonía entera dura 2 horas, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente cambie el lado del disco? Entonces tenían que contratar editores y arreglistas que ajustaran la composición de Beethoven. Entonces, alguien dijo, no, dejemos de joder. Folk, música folk, eso, esa gente con guitarrita y tal, eso es como, claro, y los jazzistas empezaron a hacer una cosa que me pareció genial, y es claro, como el jazz es pura improvisación, es como usted díganos, díganos cuándo empieza a grabar y anuncienos un poquito antes cuándo hay que terminar. Listo, tarán, tocan, improvisan, chan, 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 ya hay que terminar, tarán, pan. Número de la pieza, nombre de la pieza. Suite 1. Bueno, vamos a grabar el lado B. ¿Cómo se llama? Suite 2. O sea, no es programático, no es que tiene un nombre, un concepto, se llama tal. Bueno, el rock sí está muy empacado en esa forma. La banda ha Conceptualizado. de tener un concepto, ese concepto debería corresponderse con un show, los discos deberían desplegar ese concepto, cada canción debería ser un capítulo de la historia, del álbum y tal. Y bueno,
El Medellín, ya como músico, yo sí noto un gap. Aquí hay para mí es una pequeña luz de esperanza. Nos han hecho mucho daño a los que hacemos música nueva, nos han hecho mucho daño los tributos. ¿Sí o qué? Pero daño es una forma de decirlo. Es decir, la gente quiere escuchar la música que recuerda. ¿Sí? Entonces va y va el tributo de los Smashing Pumpkins y tin, todo bien. Eso no es que el rock nuevo no haya avanzado porque hay tributos, porque eso sí sería como muy tonto decirlo. Lo que pasa es que el hecho de que sea nostálgico y que tantos estemos desde la nostalgia tocando música que ya fue escrita y recreándola, o creando música nueva, que en todo caso se parece a esa música vieja, ambos estamos en la nostalgia, igual. Pero desde la etnografía que me permite tocar guitarra y mirar más o menos qué público hay, gente en los conciertos de rock de Medellín como generalidad, con mil excepciones, pero como generalidad. Gente de 30, muy poquita, muy poquita. Pero hay un montón de chiquis de 14. Hay como, como 14, 15, 12. Incluso muy chiquis, pues muy chiquis. Pero muy producidos, como se usa ahora. Muy producidos y como con muchas referencias. Incluso hasta con nostalgia. No sé de dónde se sacaron la nostalgia de el glam de los 80. Sí. Pero sí, que si uno lo mira en retrospectiva, porque pues hacer investigación de cosas que ya pasaron es muy fácil. Si uno mira hacia atrás es, claro, es que cada generación buscará diferenciarse de la generación que le precede en música. Y muchas de las personas que hoy vayan por los 12 años, si uno mira como la generalidad, pueden ser hijos e hijas de la generación del reggaetón, pues de los primeros papás que escucharon reggaetón antes de ser papás. Ujú. Y luego de escuchar reggaetón se hicieron papás. Y nace esta persona que escucha, o sea, Reggaetón en su fiesta de los 3 años. ¿qué te parece? O sea, es que es muy curioso, ¿no? Esta cosa de la historia va y vuelve, claro, los ciclos. Es decir, así como nosotros recibimos unas herencias musicales, hubo chicos a- es decir, que recibieron la herencia de los papás y esa herencia fue el reggaetón, ¿viste? Entonces es normal que algunos de esos sigan la línea y es normal que algunos de otros digan, uy, no, la música lo escuchas. No, de Yankee no. Slash. Ese cambio generacional que nos pega duro, ¿cierto? Vuelvo y digo, la ola de los 10 años. Cada 10 años hay 3 bandas de rock en Medellín que dicen, la estoy rompiendo y suenan durísimo. Y, y toda esa vuelta y hablar de la esperanza del rock. ¿Por qué nosotros los adultos, gente de 40, 30, pues ya más allá de los 35, pues aún pensamos en salvar el rock, que es un género tan adolescente, tan juvenil, ¿cierto? ¿Por qué crees que nos seguimos metiendo eso en la cabeza? Cuando en sí la responsabilidad debería ser de esos peladitos de 14, 15 años Amigos, salven la vuelta. que tienen que encontrar su acto de rebeldía, que posiblemente tal vez no sea el rock o el punk, pero puede estar, no sé, en el rap o en otras cosas que están creciendo también en la Mucho. ciudad. ¿Por qué crees que nosotros desde esa nostalgia nos sentimos con la capacidad de que nuestra rebeldía tiene que ser la misma rebeldía de esos pelados? Tremenda pregunta, Juanse. Lo que pasa es que hay ahí como varias cosas que pensaba mientras formulaba la pregunta. A ver, de entrada, el rock es juvenil en su espíritu, ¿sí o Ajá. qué? Y esa juventud incluso está presente cuando escuchamos a los más cuchos que podemos escuchar todavía en vivo, que son los Rolling Stones, ¿sí o qué? O sea, ahí están más cuchos que pues nada, Que o sea, están 2000, sí. cajeteados como nada, pero es increíble el asunto de juventud en esos cuchos. Es decir, ahí, mal que bien, ahí están parados, tocándose las mismas canciones y rockeando, ¿sí o qué? Y en un concierto en el que puede haber fácilmente 3 generaciones, ¿sí o qué? Bien. Entonces, es como una actitud. Creo que a lo que no renunciamos, sobre todo pues como esta cosa de escuchar rock mientras vamos en el carro a una oficina a cumplir un turno, ¿sí o qué? O llegamos escuchando rock a abrir un Excel, Ajá. que nada en contra de Excel, sino que
el adolescente que estaba rebelde no se hubiera imaginado nunca que esa rebeldía nos iba a llevar al mismo trabajo de un montón de gente que no nos imaginábamos a los que nos fuéramos a parecer. O sea, pero lo que pasa es que recordemos el gran legado de Beethoven y el romanticismo. Y entre el romanticismo y la vocación de mártir no hay nada. Entonces, también hay una cosa como una narrativa que me fastidia mucho y es, bueno, pero porque hay que salvarlo. O sea, Ujú. ya nos salvó en su momento. ¿Sí? O sea, aquí estaré hablando de un pedazo grande de gente de Medellín. O sea, en la Medellín de los 90 en los barrios populares, que para simplificar alguna gente llama comunas, el rock nos salvó. O sea, el rock nos hizo coger una guitarra y no estar en otras historias que estaban a pocos metros, ¿sí? Em, yo estuve hablando hace poco con el primo, es un primo que toca batería, yo tocaba guitarra, y claro, estábamos ahí montando las cancioncitas y estaban la balacera, ¿sí o qué? Y, o sea, fuerte. Entonces, evidentemente, si ya nos salvó, ¿por qué tendríamos que nosotros salvar a quién? No, pues la música, la gente hará la música que necesite y con la que se identifique. Y si nosotros seguimos escuchando las bandas de hace 20, 30, 40, 50, pues todo bien. Fíjate que a mis 20 años yo tuve una pesadilla y lo catalogo como pesadilla. Em, por entonces, cuando nos subía para Manrique, había en esa esquina de la Oriental con Ecuador, había un letrero de música de los 60 así en neón. Cuando el neón no era aesthetic, sino Ajá. que era un letrero. Sí. Sí. Tan, música de los 60 en vivo. Vale. Y yo pensé, uy, en 20 años van a poner música de los 90 en vivo. Los tributos, güey. Ajá. Están, ahí están. Eso se va a repetir. Entonces, no sé. También pues porque como persona que vivo en la villa Sí. y me encuentro a los rockeros de Medellín de hace 20 años comiendo frijoles, Ajá. está muy bien. Lo que pasa es que mi cerebro adolescente no había tramitado, no estaba preparado para entender que el señor pues se ha de alimentar, ¿no? Y que está Ajá. muy bien. Sí. Pero hay una parte de mí que choca, es como, pero, qué fuerte. Y ver a los hijos ahí alrededor y la esposa y tal. Es como, mira, como esta foto del man de Metallica con una bolsa de compras con la Ah, esposa y en chanclas y bermudas. ¿Por sí. qué uno se siente mal de eso? O sea, es Ajá. como si el señor come y seguramente si estuviera en Medellín, tocando música no podría comer Ajá. porque esa música no le haría. Entonces sí, creo que es un asunto de nostalgia y creo que pues hay que desembarazarse uno y tal vez al rock de eso. O sea, es como que ya nos dio lo que es, nos lo seguirá dando, pero no hay ninguna obligación de que vuelva a resurgir, creería. ¿Qué te ha dado el reggaetón? A ver, me gusta la premisa. Si el rock no le ha dado nada, Ajá. entonces... No, sabes, he podido conectar mucho con mi ciudad del presente. Porque cuando estaba solo con el rock, estaba en mi ciudad del pasado. Sí, ok, eso es un asunto personal, pues no es que la gente tenga que pasar de un lado para otro, porque además no hay que pasarse. Sí, O no, sea, pues hoy es liberador que podemos escuchar de todo, sí, ¿cierto? no, y te entiendo porque a mí me pasa con el rap, ¿cierto? Va, Yo hoy escucho un montón de rap de Medellín, de gente que está vigente, de gente que está grabando hoy en día y que eh, produce todo el tiempo, y soy sí, como, sí. pana, este es el Medellín que yo estoy viviendo, Epa, ¿cierto? epa. E incluso a mí me dicen, ve, ¿por qué ya no estás en Parches Punk y no sé qué? Yo, porque es que, no sé, siento que estamos Huele, cantando cosas de huele a hace rancio. 20 años, ¿cierto? Y Es- estamos, y no sé si fue que yo me le envejecí o fue que se quedaron ellos allá, ¿cierto? No sé cuál es la situación, pero a mí el rock de Medellín o el punk de Medellín o esas cosas no dejaron de emocionarme, Mm, ¿cierto? Y ahí conectamos con esas emociones sí, total. y empecé a encontrar esa Medellín que yo estoy viviendo, esa Medellín que yo estoy caminando, esa Medellín que está pasando en el rap, Está en el rap. Y hace ¿cierto? rato que está ahí. Y entonces entiendo tu punto Sí, con sí. yo vivo una Medellín de ahora en Sí, el sí. reggaetón. Evidentemente la del reggaetón es una Medellín otra, es una Medellín, no es un documento de Medellín, si lo tomamos en el sentido literal, Ajá, pero sí que es una Medellín. Y también me ha permitido mucho entender la música más allá de mi propia década. Sí, ok. Porque
estudiando lo que pasa con el reggaetón, entonces ya tenemos el espejo, ya tenemos varios espejos. O sea, estudiando el reggaetón, tenemos, en este caso, pues el espejo que nos da el rock, sí o qué, pero el espejo que nos da la música tropical y el espejo que nos da en particular el vallenato para el caso de Medellín, pero tenemos muchos más espejos. Es decir, muchas cosas que se puede esperar que sucedan con el reggaetón porque ya ha pasado con lo demás. Lo que pasa es que no podemos olvidar nunca por nada del mundo que es por la industria cultural que encuentran en esto una oportunidad de negocio, que eso se expande. Si eso no hubiera sido una oportunidad de negocio en algún momento para unos señores, el rock no se expande. Claro, nosotros recordamos los álbumes clásicos del rock, ¿sí o qué? Y el rock sinfónico, y el psicodélico, y el progresivo, y esta cosa, pero un señor que vende y hace discos, ¿sí o qué? Para que juguemos al estereotipo, un señor gordo, calvo, con un diente de oro, barbado, que pone plata en negocios y que le haría lo mismo tenerla en una imprenta de libros que en una lechería o en una disquera, ¿sí? Ese señor no hubiera puesto la plata para que se hicieran los grandes discos de Pink Floyd si 10 años antes ese señor nos hubiera lucrado vendiendo singles de rock and roll. Entonces, claro, cuando llega la Rosalía y cuando llega el Z Tangana y cuando llega el Bad Bunny a hacer esos álbumes gigantes que otra vez son álbumes conceptuales, experimentales, donde se arriesgan, está pasando lo mismo que ha pasado con el rock. Es decir, una música pegajosa, comercial, pero que había partido de gueto, que estaba lleno de singles, o sea, cancioncitas sueltas, genera un mercado, ese mercado, una década después, permite que gente pueda invertir para proyectos que son más ambiciosos, como lo que puede hacer Rosalía, que es no se me metan a mi estudio, yo estoy creando y entonces hace una canción, no sé, con Björk o con Billie Eilish o con quien quiera y la mitad de las canciones va a sonar horrible, pero va a haber un par de esas que van a dar como línea para que después llegue otro y sigue por esa línea y 10 años después miraremos ya una estética consolidada. Entonces, claro, la primera reacción es, pero ¿cómo el reggaetón? ¿Cómo vas a comparar? Pero es que en su momento el rock era incomparable con el jazz, Ujú. ¿sí? Pues, o sea, era como una Sí, era igual de incómodo. igual de incómodo, facilongo, tititi, pues, o sea, es una cosa que va y vuelve y que también me ha permitido, porque ya me acordé que la pregunta original era que me había dado el reggaetón, también me ha permitido desprenderme de prejuicios. Digo, estaba lleno de eso, pues porque cuando el reggaetón llegó para quedarse, yo atravesaba mis 20 y era rockero. No, muy difícil. O sea, no, era muy difícil aceptar que Ujú. ocurriera, ¿sí o qué? Y luego cuando llegó Maluma y cuando llegó Balvin, cuando salió el Ahí Vamos, ¿sí o qué? Que es como la canción que hace el giro, yo dije, aquí está pasando algo, ¿no? O sea, es que esa canción, ese man que es de aquí, que lo hemos visto con AKT hace 5 años, de colegio en colegio, etcétera, pero es que él ya está en la gran vitrina, él ya está en otra liga, esta estética, esta narrativa, esta letra, uy, aquí hay como una cosa distinta. Y claro, pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, me ha dado sobre todo la posibilidad de estar en presente y me ha dado la posibilidad de entender por qué es que nos miran, ¿sí? Pues, porque llega gente a Medellín preguntando que estamos en el Poblado o en Provenza y no hay no tan lindo. Y hacen así como, ¿y hasta dónde es Provenza? Y no es como gordo, hasta la esquina. Es esta calle O y sea, ya. Provenza es 2 cuadras y 8 hits internacionales. El imaginario, ¿sí o qué? Eso. Son más grandes los hits que el barrio. El, el reggaetón, ahora que sos profe, ¿cómo se ha metido en el trabajo de tus alumnos? Bomba. Pues es que como se está volviendo una medio marca, es muy charro. Sí. No es tan marca como el de esta otra colega que te digo que se hace llamar la doctora Perreo. No, no Ok, se hace llamar, la pusieron la doctora Perreo. ok. Ah, Luisa. No, 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 no marca en ese sentido, pero sí he notado que no sé, hasta me parece curioso. Es como si nadie más hablara del asunto. Entonces, yo he ido como medio construyendo una serie de paleta de colores para las conferencias
Hay como una camisa que es como la camisa oficial para las conferencias de Perreíto, pero con datos. Em, Se ha ido ahí como armando un medio branding con el asunto. Y entonces, un par de las últimas, bueno, un par de, sí, de las últimas cosas que he hecho, que es para hablar de cualquier cosa, digo, listo, pero con canciones de reggaetón. Entonces ahí me quedo con los alumnos como que me den insights, pues porque yo no soy un gran experto en letras de reggaetón, pero hemos podido hablar de temas muy serios desde letras de reggaetón o desde memes, tan, y empezamos ya a hacer investigaciones. Es decir, esta de Perreíto pero con datos es una, pero empieza a ser una línea de estudios. Entonces ahí hay una gente que está estudiando las letras, em, hay una gente que está estudiando los videoclips, hay una gente que está estudiando las líneas gráficas, porque uno entra a los grandes bancos de imágenes, no, no me sé nombres, pero donde uno busca imágenes para diseñar. Y uno pone reggae y todo lo que le sale está en una línea. Ajá. Uno pone salsa y todo lo que le sale va en una línea gráfica. Y uno pone reggaetón y no hay línea gráfica. Y estábamos en esas cuando una muchacha llega y dice, profe, si hay línea gráfica, pero desde los artistas, las marcas. Pidgey Verés, ponga, no sé, Carrión. Y puf, entonces uno busca y sí. Karol G. Chon. Ah, ok. Hay otra investigación. O sea, ¿cómo es que aún el género no tiene una línea gráfica? O sea, no ha consolidado un lenguaje gráfico para expresarse, pero sí las marcas individuales que es como un pequeño gran centro de estudios del reggaetón, lo que está Wow, gestándose ahí. qué chimba, porque sobre todo creo que era algo que le hacía falta al género, ¿cierto? Para, entre comillas, ser tomado en serio, ¿cierto? Sí, 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 sí. Porque es muy chistoso porque siempre fue como algo caleto, pues algo por debajo que incluso se cuchicheaba a pasito. Sí, sí, sí. Yo en la disquera en la que trabajé, en algún momento presenté un proyecto con un artista que se llamaba Reggaetón el Nuevo Pop. Y nos mandaron a freír pepino. Nos dijeron, "Ustedes están locos, el reggaetón nunca va a ser pop, ¿cierto?" Y fue como, vale, está Ah, bien. pero no estabas teniendo la visión, Ajá. amigo. Y a los 6 meses de que Se nosotros, hizo pop. de que reggaetón, de que nos tiraran la puerta en la cara con reggaetón el nuevo pop, Ed Sheeran saca una canción con Zion y Lennox. Y fue como, ahí está, ¿cierto? Ah, sí, O sea, mira sí, sí, la sí. oportunidad que desaprovechaste. Sí. Y siempre ha sido caleto, entonces sí, siempre ha sido como, como no, eso no hay que tomarlo en serio porque solo habla de drogadicción, de bla, 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 de sexo, de bla, 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 pero no hay que tomarlo en serio, ¿cierto? Pero lo está consumiendo toda la sociedad, pero no hay que tomarlo en serio, ¿cierto? Sí, sí, sí. Es como la guía, la ética para Amador o la urbanidad de Carreño de nuestra generación. ¿Cierto? Porque al final moldea toda una sociedad en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse, en su forma de hablar, en su forma de un montón de cosas. Y nadie se tomaba como que, la bandera de decir, yo lo voy a estudiar. Vamos a ponerlo serio, vamos a hacerlo académico. ¿Cierto? Que ese es el peso de la academia. ¿Cómo está el peso de la academia en vos cuando dijiste, voy a estudiar reggaetón? O sea, ¿cómo sentiste vos eso y cuánta gente te dijo como, parce, estás loco? O sea, ¿qué es que esa mierda que vas a hacer? Genera muchas risas. Genera muchas risas. Em, pero pasó. Ah, es una palabra muy manida últimamente, pero fue orgánico. Es decir, yo venía como leyendo. Sí, o que yo venía como leyendo. Bueno, un tema académico, un tema de investigación sobre el que ya hay más de 100 papers, bueno, tampoco es poco, sí o qué, o sea, para empezar. Y estaba en alguna asesoría de trabajo de grado en plena pandemia y no sé qué comentario hubo, no sé qué fue lo que pasó, pero estos personajes a quienes yo asesoraba, creo que eran Emily y Christian. Dicen, no, algo como así bien perreíto, sí o qué. Sí. Y como para un trabajo de grado, yo dije, uy, no sé, estamos en una universidad católica, acá hasta para hablar de moda, pues hay que ir a pedir permiso como al cardenal. eh, es muy peligroso, pero me gusta.
En ese momento, de hecho, yo ya tenía como un horizonte laboral distinto, entonces yo dije, voy a dejar el mierdero. Y entonces hicimos un primer trabajo de grado. Analizamos el tema más predecible del mundo, el papel de la mujer en el videoclip de reggaetón, pero es porque nos encontramos una serie de investigaciones, sobre todo en España, que ya habían construido con una metodología. Entonces era tan simple como replicar esa metodología y mirar. Y comparamos los 10 más importantes del mundo versus los 10 más importantes del Oriente, que realmente eran los 10 del Oriente, porque no había forma de hacer un ranking, solo Ajá. encontramos 10 en videoclip en el Oriente. Bueno, entonces ahí hubo como un primer asomo, sí genera mucha risa. Es como, chan. Pero lo que hicimos luego es, no vamos a presentar esto a una convocatoria, que si pedimos permiso nos dicen que no. Hagamos una investigación de cuenta nuestra, ¿sí o qué? Es más, hagámosla en tiempos nuestros, con nuestra orientación y todo el asunto, y si pasa algo, ya miraremos. Y sacamos el paper y sacamos la conferencia. Y si pasa algo, ya miraremos. Y si no pasa nada, pues no pasa nada. Y sí, sí ha pasado que genera mucho interés y nos invitan y nos llaman. Y entonces, bueno, empieza a crecer. Entonces, a este momento las risas sí se están convirtiendo más en, ya nos ponen de ejemplo. Es como, mira, es que los del reggaetón, mira, Comisión de Bacano, tan. Además construyeron una marca, pues porque obviamente la investigación no se llama Perreíto, pero con datos, ese es el nombre comercial. Pues, una investigación tiene un nombre más serio, con Ajá. 25 palabras clave, pues un montón de requisitos ahí que hemos cumplido, pero en su faceta de comunicación vamos es con el otro, pues vamos con un delivery mucho más tranqui, aunque detrás hay una investigación densa que ya ves que son varias además. Ujú. Vamos a ir cerrando, pero quiero tocar el tema de España. ¿Sí o qué? Porque mencionaste las investigaciones serias de España. Yo, el primer libro serio sobre reggaetón y sobre trap que escuché que leí fue el Trap de Ernesto Castro, ¿cierto? Que es una recopilación filosófica del cómo el trap transformó. El trap y el reggaetón son como primos hermanos o son lo mismo en España, pues. Mm, Y cómo eso transformó a una generación y se metió en una generación y pues de ahí vienen tipos como Rels B, vienen tipos como Zetangana, mm. que son pues como los famosos en este mundo, en este lado del océano. Y es, ¿por qué si el reggaetón estaba pasando acá, lo estudian allá, para nosotros darnos cuenta de que en serio hay que ponerse serio con eso? Sí, ok. E incluso hoy en día yo soy uno de los que consumo demasiado trap español. O sea, a mí me gusta mucho el trap español, Mm, más que el reggaetón o más que el ujú. mismo trap latino, porque siento que tiene más matices, pero porque tuvo que pasar en España todo eso, toda esa movida y toda esa onda para que aquí se empezaran a tomar en serio a nivel de industria, a nivel académico, a nivel de estudios, a nivel de un montón de cosas. Pues mira, yo trabajo ahí, pago mis cosas gracias a lo que gano ahí, pero hay que decir que la academia es un medio muy cuadriculado, pues. Es, la academia es un lugar, sí, un poco como en el que es difícil como la interconexión con el mundo, llamémoslo así, real. En todo caso, quienes pudieran investigar de reggaetón, entonces de entrada, las facultades de música ni siquiera lo consideran música, entonces no se apuntarían. Sí, ok. Las facultades de sociología, pese a que tendrían un montón de cosas interesantes para estudiar, en la sociología los estudios de música se hacen desde una línea que es sociología de la música. Entonces, si en esta facultad no hay una línea de sociología de la música, no se podría investigar ni el reggaetón, ni el rock, ni nada. Y así cada facultad va encontrando como su pero para no entrar. Sin embargo, toda la primera parte de producción de literatura científica de reggaetón, todo lo que es como el primer documento es del 2006 en español. Y todo hasta el 2012 uno nota que es alguien quien antes de escribir el paper ya odiaba el reggaetón, no esperaba cambiar de opinión y lo único que hizo fue recoger pruebas sin ningún método. O sea, es como un pedazo de una canción, otro pedazo de una canción para demostrar su tesis. Y eso pues puede construir grandes ensayos, pero eso no es investigación. Sí, ok. Entonces, bueno, va pasando.
Pero tampoco me sorprende, pues, que hubiéramos tenido que necesitar o que hubiéramos necesitado que los señores estos hablaran del asunto para nosotros creer que era interesante. De hecho, en uno de los papers tenemos el mapa de cositación entre autores de reggaetón. Entonces uno coge un software, busca artículos que hablan de reggaetón, mira en qué países están esas producciones, la mayoría, o sorpresa, México, España, y uno mira quiénes citan a quiénes, y entonces los de Estados Unidos citan a España, los de España citan a los de Estados Unidos, México mira y a Colombia ni lo tocan. O sea, en el mapa de la producción bibliográfica de reggaetón no existimos y esa vuelta se hace aquí. Y se perrea aquí, se baila aquí y aquí fue que le dimos el giro que lo hace importante para el mundo. Entonces, sorry. Todavía hoy uno va a YouTube y español escucha Soda Stereo por primera vez. Pero a mí, ¿qué me importa? O sea, amo a Soundtrack. Todo Sí, bien. sí. Pero, o sea, pues, ¿por qué tenemos que validar lo que sintamos con Soda o con cualquier banda a través de lo que un señor que supuestamente lo escucha por primera vez va a decir? En la academia nos pasó lo mismo con el reggaetón, pero hemos llegado para cambiar. Vamos a cerrar con dos. ¿Para dónde crees que va el reggaetón hoy en día? Pues, ¿para dónde va? Sabemos dónde está. ¿Para dónde Sí, sí, va? sí, sí, sí. Mezclas más electrónicas. Sí, no, Vamos al corrido tumbado. ¿Qué va eso a ya, pasar? eso ya se intentó, lo de las mezclas electrónicas. Si uno mira Billboard para 2009-10, el reggaetón iba literal de salida. O sea, llegaron número de canciones de reggaetón después de La Gasolina, que es del 2004, arrancaban en promedio 10, 15, 10, 15, 10, 15, 10, 15, y así se fue 2006, 7, 8, 9, y el 10 para abajo, frun. Pues hubo hasta un año con solo una canción en el Hot Latin Songs, que es el que nosotros tomamos como referencia, el Billboard Hot Latin Songs. Cuando llega Ahí Vamos, literal, es que uno, o sea, te mostrará la gráfica, y la gráfica es literal, o sea, 2013 y o sea, se encarama y llega derecho hasta la pandemia. Pero, para responder a la pregunta de para dónde va, realmente, después de pandemia, que alcanzaron a haber unas 60 canciones de reggaetón dentro de 100 que conforman el Billboard Hot Latin Songs, de ahí en adelante en caída, en caída. De a 20 canciones por año, o sea, 2021, 22 y 23 están en caída. Y uno mira el regional mexicano hacia arriba. Pero es que ese regional es otro capítulo porque regional es todos los ritmos de las regiones de México. Y si uno no mira el regional mexicano, si uno mira solo el regional mexicano, reggaetón cae, regional sube. Pero si uno mira ranchera, banda, norteño, o sea, si uno coge todos los subgéneros de México y los considera juntos, en realidad nunca se habían ido de Billboard. En realidad hubo como un momento en que el reggaetón estuvo por encima, pero ellos nunca se habían ido. O sea, ranchera, todo lo mexicano. Bueno, entonces esa es una cosa. Lo que va a pasar es, en términos comerciales o en términos de mercado, hablaríamos de un producto que entra en la etapa de consolidación. Es decir, ya no está en la etapa de muy poquitos lo tienen y son disruptivos, sino te lo ponen a ti, están las noticias, sus artistas ya no se esconden, sino que están en el mainstream. Los artistas del otro mainstream colaboran con estos. O sea, el reggaetón está en lo que el mercado sería un ciclo de vida de consolidación. Y sabemos qué es lo que pasa ahí. Ahí pueden pasar dos cosas. Una es que se reactiva en algún momento, que pudiera ser que no, u otra es que desaparece porque se mimetiza con otras formas, que es lo que ya vemos. Es decir, no puede seguir habiendo una línea de cosas que son reggaetón, reggaetón, pero lo más importante es que pedazos del reggaetón van a otros géneros y están ahí desde lo estético. Entonces, esa es claramente una cosa que está pasando y va a seguir pasando durante un rato. ¿Con qué soñás? Oh, no, estaría muy bacano que pudiéramos hacer un centro de estudios del, más que el reggaetón, del urbano. Y estaría muy bacano que pudiéramos generar ahí como entre cruces entre la industria y la academia. Eso estaría bacano. Es una cosa en la que estamos trabajando ahí bien parchado. Yo tengo un sueño y es que hagamos perreíto con datos en un podcast de la onda corta.
que lo convirtamos en un podcast de la onda corta. Ahí lo comprometo. pero fuerte. Y que lo saquemos adelante y que miremos hasta dónde da. Sobre todo para llevar esta nueva cultura Sí, al mundo, porque al final es eso, ¿cierto? Es una cultura que tristemente o particularmente nos cuesta aceptar que existe, bastante. ¿cierto? Pero que está ahí y que necesita divulgación de todos los hallazgos que pueden existir y haber alrededor de. Entonces creo que puede ser una buena forma de darle divulgación y difusión a todo eso que se está construyendo, tanto desde tu centro de estudios, como desde otros centros de estudio, como desde otros pensadores, como desde otras facultades y demás. Entonces ahí lo Lo dejo, hablamos, lo hablábamos. Yo creo que se puede negociar ahí, mirar cosas que se puedan hacer. de Hablemos una, con el César, que es el partner ahí. de una. Carlos, muchas gracias. No, pues a vos y al espacio, está bacano venir por aquí a hablar de las cositas, de las cuitas. Bienvenido siempre y pues si usted llegó hasta aquí, recuerde que nos puede seguir en @la onda corta en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en todos lados. Nos encuentra como el Dislate en Spotify, en Amazon Music, en Deezer y ya Google Podcast no existe. Pero en YouTube Music sí, así que ahí también estamos y pues nos vemos en otro episodio más. Mucho amor.